Cristian Lagunas nació en 1994 en Metepec. Su libro de cuentos, Encuéntrame afuera, fue premiado en el concurso nacional Comala 2020. Su primer novela, El lado izquierdo del sol, ganó el premio Mauricio Achar 2022. Cristian ha ocupado las becas de narrativa del FONCA y la Fundación para las Letras Mexicanas. Hoy, en el oficio de escribir, platicamos con Cristian Lagunas. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a El oficio de escribir. Esta tarde tengo el gusto de estar con Cristian Lagunas, un gran amigo. Cristian, ¿qué onda? ¿Cómo te trata el calor? Muy bien, pues hoy por suerte ya no hay tanto calor y por suerte también estoy conversando contigo. Muchas gracias por invitarme. No, hombre, gracias a ti. Oye, y quería preguntarte, bueno, para empezar, felicitarte por tu nueva novela. Gracias. Y preguntarte cómo es esa sensación de ver tu libro físico. ¿Cómo fue para ti encontrarte con el libro, abrirlo, olerlo? No, es muy extraño. Me sentí un poco ajeno a él. Bueno, no sé cómo explicarlo, pero la primera vez que lo vi, te contaba hace rato, pero lo vuelvo a contar ahora para que quede registro de... te contaba que me acerqué a la librería y miré desde fuera para ver si ya estaba disponible en la mesa de novedades. De repente descubrí que estaba ahí y entré, pero un poco fingiendo desinterés, ¿no? Como si fuera cualquier persona que pasa por ahí. De repente lo veo y también finjo un poco de desinterés, aunque en el fondo tengo un gran interés. Pero en todo caso, una vez que tomas el libro entre las manos, un poco es como comprobar que el tiempo ha pasado y que lo que en algún momento fue un pequeño proyecto, una idea, un chispazo, un pensamiento, de repente ya es algo que está ahí disponible y no solamente para ti, sino también para otras personas. Ay, qué chido. Veo en tus personajes una relación muy interesante con los objetos. Con lo que entra en el ámbito de los sentidos, más bien. Y pero principalmente por la vista y el tacto, ¿no? Sí. Y me gusta pensar, y así te imaginaba yo, como uno de tus personajes que al entrar en contacto con tu libro, se detonan recuerdos, emociones, ¿no? Memoria. Sí, claro. Hace poco alguien me contaba, no sé si es un ensayo de Augusto Monterroso o de Alfonso Reyes, me perdonarán los especialistas, pero es un ensayo en el que, en todo caso, uno de estos dos autores, o quizá otro, habla de cuando se encuentra con su libro por primera vez. Y obviamente hay una relación un poco fetichista, porque cuenta este ensayista desconocido que no podía dejar de ver su libro, no podía dejar de tocar su libro, no se iba a la cama con el libro. No me pasó algo así, ¿no? Pero sí te concedo la razón cuando dices que mis personajes tienen un vínculo muy peculiar con lo material, ¿no? Y con ciertos objetos que se vuelven incluso un fetiche para ellos, ¿no? Entonces, sí, creo que hay algo de materialismo, por ponerlo con esa palabra. Ay. Sí, recuerdo, más bien sirven, ¿no? Los objetos como pretextos para detonar recuerdos, sensaciones. Y recuerdo mucho el terrario, por ejemplo, en tu cuento No regreses a Tucson. Sí. Pero lo mismo en la historia de la madera, el puente puede servir como ese pretexto. Claro. O incluso en la novela, el lado izquierdo del corazón, como leí en un noticiero. Sí, no, ese no es el título. Ese no es el título. No, el lado izquierdo del sol. Que el labial también, ¿no? El labial se vuelve ese objeto que detona situaciones. Claro. Y eso habla mucho de que conoces a tus personajes, Cristian. O sea, me impresiona que estos objetos detonen emociones, pero hablan también de un trabajo muy profundo con el conocimiento propio de los personajes. Y algo que me interesa preguntarte es ¿cómo no los buscas hacer como moralmente ejemplares?
¿no? Sino que al contrario, buscas esas fisuras en la psicología del personaje, sí, por donde introducirte y mirar sus contradicciones. Sí, me encanta eso. No me gustan las situaciones o los personajes que son blanco y negro. No me gustan los maniqueísmos, ¿no? Para mí una obligación como escritor es hacer personajes que se estén contradiciendo a sí mismos, ¿no? O que tengan una complejidad en su construcción. Obviamente la moralidad o los asuntos morales siempre son una buena forma de hacer que un personaje se vuelva más complejo. Para mí no tiene sentido un personaje que se comporta del mismo modo del principio al fin, porque creo que en la vida tampoco sucede así, ¿no? Uno siempre piensa algo en su vida privada y eso no es lo mismo. Para usar una palabra muy mishimiana, no sé, uno no tiene la misma máscara en su casa que fuera en el centro comercial o en la reunión con los amigos de la secundaria, ¿no? O en el cine cuando está en una cita, ¿no? Entonces, siempre hay elementos que nos hacen mostrar una cara de nosotros y en los personajes también tendría que ser así, pienso. Eso mismo les da un carácter muy realista, muy contundentes, o sea, en sus contradicciones. Sí. Pues conoces, o sea, estás viendo, ¿no? De cuerpo completo al personaje. Sí, me encanta, aunque es muy difícil también porque, bueno, uno siempre tiene una relación con los personajes, ¿no? Son de alguna manera como amigos, amigas, enemigos, ¿no? Estás todo el tiempo pensando quiénes son, qué van a hacer, pero también hay una parte de ellos que desconoces, ¿no? Creo que en el caso de este cuento, No regreses a Tucson, por ejemplo, fue un ejercicio difícil porque las protagonistas son dos mujeres que son pareja y que tienen una edad que yo no tengo, que tienen una vida que yo no tengo, o que no se parece para nada a la mía, que han tenido experiencias, incluso en una época en la que yo no estaba vivo. Y todo eso es un reto para construir un personaje, ¿no? O sea, para mí, no solo hacer personajes, sino escribir narrativa en general, un poco es ir hacia eso que no eres tú, hacia eso que desconoces, ¿no? Me gusta mucho pensar que parto de la ignorancia. Entonces, los personajes que no se parecen para nada a mí son los más difíciles, pero también los más estimulantes. Y claro que hay otros que me son más cercanos, ¿no? Con los que me identifico mucho más. Pero ese es el juego, como entre el yo y el no yo, el yo y el otro. Ay, está increíble. Algo que noto, digamos, que tuvieran, si es que buscáramos un denominador común, es que son personas que necesitan el contacto, ¿no? Pero que no tienen las habilidades sociales, digamos, o tienen otro tipo de habilidades sociales, sí, que les impiden como suplir esa necesidad, ¿no? Y a veces la violencia se desencadena justo porque hay una urgencia de sentir, ¿no? De contactar algo. Digamos que por lo menos en Encuéntrame afuera, siento que los personajes involucrados tienen esta característica en distintos escenarios. Sí. Es un perfil psicológico ahí loquísimo. Bueno, eso es... obviamente yo creo que no me doy cuenta al principio de que los personajes están un poco emparentados entre ellos. Pero lo que sí te puedo decir es que me gustan mucho los personajes que van por su cuenta. Me gusta mucho cuando los personajes están solos, ¿no? Y porque eso te permite como verlos de manera más cercana, en cierto modo. Si fuera cine, me imagino que tendrían una cámara como muy cerca que los está siguiendo todo el tiempo. Eso me gusta mucho, pero claro, de esa soledad o de ese aislamiento que tienen, evidentemente nace esta otra necesidad que es la de hacer contacto. Y sí, creo que es un tema tanto en los cuentos como en la novela, ¿no? Porque en la novela el personaje también pasa solo casi toda la novela o gran parte de ella en su privacidad, en su soledad, pero también está mucho este deseo intenso de tocar algo o estar con alguien, ¿no? O hacer contacto con alguien. Y un poco eso se vincula también con los objetos, ¿no? Que es algo que decías hace rato, porque los objetos
por ejemplo, con la novela labial Chanel, pues es casi como un objeto que le permite conectar con el mundo porque hay algo ahí que es táctil, ¿no? Hay un contacto, aunque en realidad lo haga en completa soledad el personaje, ¿no? Ponerse un labial como todo el mundo hace en su vida cotidiana, por supuesto. Creo que sería interesante que nos dijeras cómo trabajas a los personajes, porque tiene varias aristas, ¿no? Incluso desde el lenguaje, llevas a un estado del lenguaje que también te habla mucho de la persona que está detrás de ese habla o de ese pensamiento. E incluso yo me di cuenta que la sintaxis está muy bien cuidada, porque sí estás viendo también a un personaje con esas características, ¿no? Sí, me encanta trabajar con el estilo también, sobre todo en las historias que están narradas en primera persona. Obviamente igual, bueno, no sé por qué hablo mucho de la palabra obligación, pero por lo menos siento que tengo el derecho de hacer que los personajes hablen con una voz particular, solamente tengan ellos, ¿no? Igual como sucede en la vida real, tú hablas muy distinto a como lo hago yo. Okay. Y obviamente una manera de enlazar ese estilo con el perfil psicológico de los personajes o con lo que les vaya a suceder es particularizar la manera en la que están hablando, ¿no? Que en el caso de lo literario sería trabajar específicamente con qué tipo de palabras usan, ¿no? Incluso como en qué momento poner un punto, una coma, en qué momento invertir las palabras, ¿no? Creo que para mí esos son elementos primordiales y sé que para muchos autores y autoras no les importa mucho esta dimensión estilística, pero para mí es fundamental. También porque muchos escritores que me gustan trabajan muy de cerca con eso, ¿no? Y con esa alquimia del lenguaje, no sé cómo llamarlo. Sí. Y déjame hacerte una pregunta. Que de inmediato me dio inquietud, especialmente quizá porque yo no escribo narrativa y dije, ¿cómo será el proceso? Sí. Y para nuestros escuchas que tampoco han hecho ese tipo de ejercicios, creo que esta pregunta algún momento se la han hecho. ¿Trabajas primero el perfil del personaje o trabajas ya bajo una anécdota que funcione e insertas al personaje en la anécdota o se dan simultáneamente? ¿Cómo es eso? Creo que ninguno, ¿sabes? No me gusta mucho planear. Okay. No entiendo mucho, aunque lo he hecho en el pasado cuando estaba, cuando era adolescente o cuando estaba como intentando hacer cosas distintas o aprendiendo técnicas, no sé cómo decirlo. Obviamente hacía unas listas en las cuales anotaba qué le gustaba al personaje, cómo era, de dónde venía, en qué secundaria había estudiado, ¿no? Un montón de cosas. Pero me doy cuenta de que no funciona eso. Me gusta mucho ir descubriendo el personaje sobre la marcha. Okay. Por ejemplo, esto del labial, ¿no? Que ya hemos mencionado aquí, que aparece en el primer capítulo de la novela, pues fue simplemente un descubrimiento, ¿no? Como un dejarse llevar. Obviamente con este personaje yo tenía más o menos una idea de cómo era, pero de repente la misma escena, conforme la iba escribiendo, me llevó a este hallazgo, ¿no? Y a encontrar este elemento que después va a ser muy importante en el resto de la historia, pero que en ese momento ya se convierte en un detalle peculiar para ese personaje, ¿no? Entonces, me gusta mucho descubrir la historia conforme lo estoy escribiendo, pero también descubrir al personaje conforme lo estoy escribiendo. Y ya después, obviamente, puedes cambiar cosas y borrar y corregir, pero siempre hay una esencia que nace al principio, o por lo menos para mí. Oye, qué misterioso suena, ¿no? O sea, como irlo haciendo en la marcha. Sin duda lo es. ¿Y qué retos te implicó la novela distintos al cuento? ¿Cómo ves esa? Porque entiendo que los escribiste incluso paralelamente, ¿no? Más o menos. Más o menos, en realidad no, pero la novela la empecé a escribir apenas terminé el libro de cuentos, ¿no? Okay. Habrá sido una distancia de 3 semanas entre un libro y el otro. ¿Y tú sabías que querías hacer una novela desde el inicio? La verdad es que sí. Okay.
pero porque digamos como el germen de esta novela fue una lectura que hice a alguna biografía de Yukio Mishima, en la cual mencionaban que había hecho un viaje en los años 50 a América Latina. Y era un dato apenas descrito en un solo párrafo. O sea, en realidad no decía ni por qué había venido a México, entre otros países, ni qué sitios visitó. Bueno, hay cierta información, pero también hay muchísimos vacíos. Entonces, en ese momento pensé que si quería contar la historia de ese personaje en México o en América Latina o durante este viaje, el espacio de un cuento no iba a ser suficiente. Y obviamente se abrió otro panorama, ¿no? Otras posibilidades, otro tamaño. No era como trabajar con un cuaderno mucho más grande, tanto con número de páginas como en formato. Y evidentemente implicó un reto, porque aunque había intentado escribir novela hace mucho tiempo, siempre me había considerado un cuentista y lo que yo era un cuentista. Que no está mal, de hecho es un género que me encanta. Pero con esta novela descubrí que también podía tener esa otra elasticidad, ¿no? Y pensar en estructuras de alguna manera mucho más grandes, en una cantidad de personajes mucho mayor, en una temporalidad mucho más amplia. Obviamente te da mucho miedo, porque no hay un manual. Y bueno, hay muchos libros de escritores hablando de cómo escribieron sus novelas, pero no son precisamente manuales. Así que, bueno, hubo muchísimos retos, ¿no? Porque además está relativamente basada esta historia en una historia real, pero al mismo tiempo no. Entonces, bueno, los escuchas no saben de qué va la novela, pero bueno, digamos que una parte es real y sentía una obligación por acercarme a lo real, y otra parte de mí me decía que no tiene que ser tan real o tan basado en lo real, sino más bien ficcional. Pero bueno, en todo caso lo que salió fue un libro que cuenta más o menos 11 años de la vida de Yukio Mishima, desde que tiene 19 hasta que tiene 32. No sé si conté bien, 13 años. Entonces uno de los retos para mí fue cómo entender a este personaje en sus diferentes edades y en sus diferentes momentos vitales. Como no escribí cronológicamente, había momentos en los que por la mañana tenía que escribir al personaje adolescente y por la tarde tenía que escribir al escritor, o el personaje que ya es escritor publicado y que tiene 30 años, ¿no? Y que tiene otra mentalidad, pero al mismo tiempo es el mismo personaje, ¿no? Entonces era un poco como entender las dos dimensiones al mismo tiempo y cambiar muy rápidamente de un lado al otro, ¿no? Sí. Entonces eso fue un reto, pero fue muy estimulante también porque creo que entendí desde el principio muy bien al personaje. Sí, y también se ve tu gusto por intercalar tiempos, ¿no? Siempre ir hacia retrospectivas que afecten el presente. Sí, me encanta, que era algo que hacía también mucho en los cuentos, aunque siento que en los cuentos es más raro porque el mismo espacio no te permite de repente hacer tantos saltos. Yo sentía que mis cuentos eran un poco raros por eso. Pero claro, me gusta mucho ese efecto del pasado en el presente, ¿no? Que es como muy de Alice Munro, esta narradora canadiense, que la tenía muy presente para escribir los cuentos, por ejemplo. La novela no sé, pero ella trabaja muy bien con estos tiempos saltados o salteados, no sé cómo decirlo, sí. pero en esos efectos, ¿no? Como algo que te sucede hoy en 2023, te va a afectar la vida en 2042, ¿no? Sin que lo sospeches. Sí. O cómo el recuerdo te puede transformar por completo un solo día, ¿no? Como ocurre en No regreses a Tucson. Me gusta mucho eso. Como si fuéramos una caja de memoria, ¿no? Que de repente se está reactivando cada tanto. El pasado puede tener efectos muy, muy sospechados en el hoy, ¿no? En el día a día. Sí, en un cuento como Historia de la Madera resulta incluso paralizante la tensión ahí de lo que está pasando, ¿no? De pronto, de la nada, este güey dice, fui un carpintero japonés, ¿no? Así. Es como, ¡ay, cabrón! Sí, es un cuento raro de alguna manera porque
Para quienes no lo hayan leído, empieza básicamente con un personaje que es un hombre que va camino a casa a ver a su hijo pequeño que lo está esperando. Y de repente para llegar a casa tiene que cruzar un puente, es decir, como un puente peatonal como cualquier puente básico de ciudad, ¿no? De concreto. Y resulta que no puede, como que hay algo que lo paraliza y no puede cruzar este puente. Y lo que sucede es que en realidad está teniendo como internamente un recuerdo, o no sé cómo llamarlo, una internalización de lo que él llama su vida pasada. Y en su vida pasada, este personaje fue un carpintero japonés muy importante, o por lo menos un aprendiz con cierta habilidad y en otra época, y además apasionado por lo material, ¿no? Por la madera, en este caso, que en Japón hay una tradición de la madera muy importante, la carpintería es muy importante, ¿no? Hay toda una serie de rituales y jerarquías, ¿no? Alrededor del oficio de la madera. Entonces, son dos tiempos que se juntan, ¿no? Porque para mí era muy divertido, porque el primer personaje o el que está contando la historia en realidad está en un momento muy contemporáneo, y hay un 7-Eleven y hay una farmacia, y es como un escenario muy reconocible hoy, pero de repente esa misma voz te lleva a unos bosques japoneses donde no hay 7-Eleven, no hay nada de esto, pero que también lo que sí hay es un puente de madera que está presente en ese recuerdo de la vida anterior. Sí. ¿Sientes que este cuento fue germen o de origen a la novela? Digo, porque se sitúan los dos en Japón o en alguna... Sí, hay una coincidencia geográfica, es verdad. No sé si dio origen precisamente a la novela. Sí creo que hay ciertos ecos entre ambos personajes, o por lo menos en la novela, en cierta etapa del personaje, hay ciertos ecos con el otro protagonista, porque son chicos muy jóvenes y muy ambiciosos, ¿no? Y muy... un poco enfermos de sí, ¿no? Y como fuera de sí también. Eso me gusta. No sé, Historia de la Madera lo pensé más como un cuento. En ese momento ni siquiera tenía presente a Mishima para nada, ¿no? Pero en el cuento sí hay como una idea del Japón que es mucho más tradicional, ¿no? Digo, yo no soy experto en Japón. Me siento muy, muy ignorante. De repente siento que me puede... caer como la policía japonesa o de los expertos en Japón y que me van a llevar, ¿no? Esto es anacrónico. Sí, algo así o anacrónico o cliché, ¿no? Okay, pero era otro tipo de visión de lo japonés, ¿no? Y en la novela quería pensar más como en el Japón moderno, ¿no? Bueno, no sé si tan moderno, pero un Japón que está entrando a otra etapa, ¿no? Como en la idea de después de la Segunda Guerra, sí. Como un Japón en ciertas convenciones o formas un poco occidentalizado, pero también más cercano en el tiempo. Entonces, no sé si uno fue el germen del otro, pero sí creo que se emparentan, ¿no? Y evidentemente afianzan o evidencian que tengo cierto interés en Japón, ¿no? Sí. No sé de dónde viene, pero está ahí. Sí, y también es un hecho y luego se nota que hay mucha investigación detrás de los cuentos y de la propia novela, ¿no? O sea, neta que hay una investigación seria, exhaustiva, para justamente poder recrear, ¿no? Una cultura que no es cercana en un tiempo que tampoco lo es. Sí, es bueno que lo observes. Hasta cierto punto sí, creo que investigo todo lo que puedo. A lo mejor porque también tengo una parte de académico, de investigador, que es como otra cosa que también hago. Pero sí me interesa por lo menos empaparme de el contexto o el ambiente que pretendo o sobre el cual pretendo escribir. En el caso de Japón, nunca he estado en Japón, lo cual, insisto, me hace sentir que tengo menos derecho de escribir al respecto que alguien que sí ha ido. Pero creo que la investigación es importante. Digo, comprendo, por ejemplo, que una novela no es una tesis, ¿no? Entonces no me sentía tampoco con el deber de cumplir como hasta el más mínimo detalle con
con lo verosímil todo, o justificar lo epocal Sí. Al 100%, porque bueno, es una novela que ocurre en otra época, que la cual no viví tampoco, pero intenté más o menos, o lo que intento siempre es por lo menos capturar cierto espíritu, ¿no? Del lugar donde ocurre la historia o del tiempo en el cual ocurre la historia. No sé si siempre acierto, pero me gusta que al menos se vea que hay un poco de investigación detrás. Sí, no sé. E incluso de México, ¿no? También en la década de los 50. Porque es la otra parte que se narra. Cierto. Es cierto. Y yo no sé, aclárame esto. Sí. Porque incluso la solapa lo dice, ¿no? Esto te va a contar una etapa en la vida de Mishima. Sí. Obviamente despierta interés. Pero yo al terminar la novela, más bien creo que el gran tema es el viaje. Sí. Fíjate, porque es el viaje el que detona cosas personales en Mishima, ¿no? En tu personaje. Sí. Y también está muy vinculado al libro de cuentos, que al finalmente el viaje es una transición, entre algo que eras y que estás dejando de ser, ¿no? Sí, el viaje es un tema que me mueve mucho, pero quizá porque me gusta mucho viajar a mí también. No es que lo haga tanto, pero cuando viajo hay algo que siempre me detona cosas, ¿no? Y siempre hay como algo muy epifánico, no sé cómo describirlo. Como que uno no está dentro de sí del todo, ¿no? Me gusta la idea, exacto, me gusta la idea de no estar en tu espacio cotidiano, ¿no? Y cuando estás de viaje no duermes en la cama en la que sueles dormir, no te puedes permitir ser otra persona de cierta forma, ¿no? Pero también nunca vuelves siendo la misma persona a casa. Yo sí tengo la idea de que siempre hay algo en los viajes que ajusta, ¿no? Aunque sea algo mínimo. Y me gusta mucho llevar eso a los libros que tengo hasta el momento, por lo menos. En el primero creo que es mucho más evidente porque el viaje es un tema muy central. En la novela también el viaje es muy importante. Bueno, tan importante que fue para mí saber la noticia del viaje fue el detonante para escribirla. Aunque también en este caso es el viaje, pero también es el viaje de este autor, ¿no? El viaje de alguien que está un poco harto de ser famoso, ¿no? Que tiene como un dolor interno muy fuerte sobre su pasado. Y claro que el viaje es el detonante de recuerdos, pero en esta novela también hay otros elementos que son un poco anticipatorios, ¿no? Como un personaje que también está deseando todo el tiempo conocer esa otra parte del mundo. O no sé, recuerda ahora una escena de la novela en la cual Mishima va a un santuario y utiliza un sistema adivinatorio. Y digamos, sistema de adivinación le dice que hará un gran viaje en su futuro, ¿no? Y obviamente ese viaje termina siendo muchos años después el viaje que hace a América, ¿no? Entonces me gusta mucho jugar con eso, ¿no? Como el viaje está latente hacia el futuro, pero también como una vez que estás en el viaje puedes recordar el pasado. Es la conexión doble. Oye, y déjame así ser así muy franco, porque me explotó la cabeza. No, me pasé unos muy buenos días leyéndote, porque siento que empatizo mucho con tu tono emocional. Y yo ponía mi musiquita, mi cigarrito y... muy bien. ¿Sabes? Como que también me invitaba a hacer una atmósfera. Maravilloso. Y eso me encantó la lectura. Y más allá de todo esto, siento que llevas al lector al punto cero de la lectura, en este sentido, de que despiertas emociones, ¿sabes? Es muy increíble eso. Y no sé si tenga que ver con un método, una técnica. No lo sé, ¿sabes? Pienso mucho en las emociones como un componente o como parte de la historia. Digo, no concibo una historia sin emociones, ¿no? Sería como comerte un cubito de hielo.
E incluso así los cubitos de hielo te pueden dar cierta emoción, ¿no? Como un cierto vacío. Pero en las novelas o en los cuentos sí tiene que haber emoción. Ahora, la pregunta para mí siempre es ¿cuándo poner esa emoción y qué emoción, ¿no? En el caso de la novela, el personaje atraviesa por una cantidad de emociones muy intensa y a veces cambia muy rápido de un lado a otro. Pero sí siento que una cosa es lo que está sintiendo el personaje y la pregunta que me hago siempre también es ¿qué va a sentir el lector o la lectora en esta parte, ¿no? Y a veces siento que hay... creo que es un proceso de paciencia, ¿no? No es como que me diga, ay, bueno, aquí quiero hacer a la gente llorar, pero sí necesito que los lectores conecten con... Si bien puede ser con el sentimiento que está atravesando el personaje o con la atmósfera de la escena o con lo que quiero evidenciar en ese momento de la historia. Entonces, para mí es un trabajo de paciencia. Algo que me gusta pensar mucho es que a veces un solo detalle puede cambiar la emoción del texto, ¿no? Y puede producirle algo al lector, ¿no? Y me gusta mucho, es un trabajo de paciencia, porque a veces o sea, es un trabajo intuitivo, ¿no? O sea, tú sabes en qué momento vas a poner ese algo, ¿no? Que puede ser un punto, bajas una línea, un diálogo, una palabra, un adjetivo, ¿no? Y te puedes pasar 30 páginas antes, pero cuando llegas a ese momento, que es como un detalle muy mínimo, sabes que vas a generar una emoción, ¿no? Es casi como rasgar la cuerda de una guitarra, ¿no? Así como un detalle muy mínimo, pero que transforma todo y con que mueve la dirección de la lectura. Entonces, para mí eso es algo que me satisface mucho hacer, ¿no? Y me gusta mucho también cuando quienes me han leído me dicen eso, ¿no? Como que les he hecho sentir algo, digo, eso por lo menos debe satisfacer. Sí, no. Algo y muchas cosas en realidad. Y me acuerdo mucho de la escena donde Mishima está con su pareja. Sí. Y le cuenta que sobrevivió, ¿no? A una bomba atómica. Pero realmente es como muy inteligente la forma en la que planteas cómo vivió ese personaje ese momento, ¿no? Sí. Porque es un blanco. O sea, él se cae en un sótano y es al salir del sótano cuando... Lo estoy diciendo mal, pero... No, sí. Así muy simple, pero eso, ¿no? Sí. O sea, realmente él no se da cuenta cuando cae la bomba, pero sí ve las consecuencias. Claro. Es terrible. Ese personaje que se llama Shiro en realidad está inspirado en un personaje real que Mishima conoció en su juventud y que presumiblemente fue su amante, que se llama Akihiro Miwa. Y Akihiro Miwa sigue vivo. Hace muchas cosas, ¿no? Canta, actúa, hace drag. Es un personaje, que está ahí todavía. Y Akihiro Miwa fue sobreviviente de la bomba de Nagasaki. Entonces, para mí era importante poner eso en la novela porque el personaje está inspirado en él, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta relación, no sé si aconteció de este modo, pero sí que hubo un vínculo entre estos dos personajes. Obviamente fue una escena muy... No sé si fue difícil de escribir, pero sí es muy difícil de leer y fue muy difícil de corregir porque es muy intenso lo que ocurre y también quería hacerlo como con cierto respeto porque también es un tema complicado y complejo. Pero la pregunta es cómo narrar eso que es horrible, ¿no? Y o más que horrible, que es históricamente horrible, que es desolador, sin flaquear uno mismo, ¿no? O sea, yo sabía que tenía que contar esa historia de ese modo, pero no sé, sí. Habría sido muy distinto si el personaje no hubiera estado en el sótano, por ejemplo, ¿no? Sí. No sé si fue un recurso de evasión, pero bueno, hay un efecto ahí. Sí, no, esa parte me marcó en la lectura y creo que también el libro alcanza un cenit de alguna forma en esa parte. Sí. Como un cenit emocional, no una cumbre ahí. Claro. Donde algo pasa también, el propio Mishima se transforma. Todo el tiempo se está transformando, más bien con esas guías, esas como marcas, ¿no? Que lo van afectando. Sí.
Sí, hay esa escena, bueno, ese capítulo es fundamental porque justo produce una transformación muy grande en el protagonista, y esa decisión que toma es que va a empezar a escribir una novela. Y esa novela que el personaje escribe en realidad es una novela real, es Confesiones de una máscara, que es una de las novelas más famosas de Mishima y que es autobiográfica, ¿no? Entonces, bueno, yo como novelista, bueno, especulando en qué momento Mishima pudo haber decidido hacer esta historia y por qué, ¿no? Entonces, yo no sé si los tiempos se empatan con la historia real, con lo que verdaderamente aconteció, pero en la novela era importante para mí evidenciar ese cambio, ¿no? Como esta conexión con ese otro personaje, con Shiro, puede transformar incluso su oficio como escritor. Es muy intenso porque también habla de una relación muy profunda. Oye, Cristian, cuéntanos un poco por qué te interesa la literatura japonesa y qué otras literaturas nacionales lees o frecuentas o incluso te influyen. Pues mira, me interesa leer de todos lados. La literatura japonesa me gusta porque tiene otra velocidad a la literatura que se produce por lo menos en Occidente, en Europa, en Estados Unidos o en Latinoamérica. Me gusta mucho esa paciencia que la narrativa japonesa tiene para contar las historias. No sé, en una novela en Estados Unidos, por ejemplo, tendrá como una prisa por ir hacia la acción directamente, ¿no? Como muy Carver, como ir directamente a lo que está pasando y que nunca dejen de pasar cosas, ¿no? Siempre la acción es como algo que tiene que estar presente, que de alguna manera tiene que ver también con otro ritmo de producción y con otra idea de qué significa actuar y vivir, ¿no? Y transitar el mundo. Y en muchas novelas japonesas esa velocidad es otra, ¿no? Hay tiempo para poner otro tipo de detalles, otro tipo de emociones, para construir de manera más lenta los vínculos entre los personajes, ¿no? Y para hablar de otras cosas, pero lo que me gusta es que de repente en la narrativa japonesa hay una seducción que, repito, puede ser muy lenta, ¿no? Pero que de repente ya estás muy inmerso ahí, ¿no? Y empiezan a pasar cosas muy intensas, ¿no? Un ejemplo que como de esta velocidad que me viene a la mente, que es una película, y aunque no es una película japonesa, sí está basada en un cuento japonés, en un cuento de Murakami. Es esta película que se llama Burning. No sé si la viste, es una película coreana. No. Es muy fascinante porque son solo 3 personajes y es muy larga, dura 2 horas. Y termina, bueno, la película termina en algo muy violento. Pero lo que me gusta es cómo se toma 2 horas esa historia para construir el resentimiento del personaje, que al final de la película va a ser algo muy violento, pero casi sin que te des cuenta, ¿no? O sea, sabes que algo va a pasar, pero al mismo tiempo no lo sabes. Sabes que este personaje tiene un odio interno, pero al mismo tiempo el mismo personaje es tan ambiguo que lo oculta. Entonces, cuando ocurre este evento tan violento, es muy impactante. Pero al mismo tiempo sabías que iba a ocurrir, pero no. Y en la narrativa occidental creo que sería un poco más evidente que el personaje tiene ciertas características que lo llevarán a hacer cierta cosa después, ¿no? O sea, como no sé, si pensamos como en las historias de los asesinos, no sé, ahora que vi la serie de Jeffrey Dahmer, otro personaje real, terrible. Toda la construcción del personaje justifica lo que este personaje va a hacer, ¿no? Pero a mí me gusta cuando hay detalles como que no precisamente, pistas falsas, digamos, ¿no? Cuando el personaje es tan contradictorio y tan múltiple que no sabes lo que va a hacer y que no puedes sospecharlo tanto, ¿no? Eso me gusta mucho. Y bueno, un poco de todos lados. Bueno, tú sabes que tengo una cercanía peculiar con la narrativa austriaca. Quién sabe por qué será. También una narrativa, bueno, con otro frenesí, otra velocidad, ¿no? También con una cercanía hacia lo estilístico muy palpable, muy musicales, ¿no? Y siento que gran parte de mi escritura viene de ahí, ¿no? De la escuela austriaca, del trabajo con la sintaxis. Digo, yo no hablo alemán, pero por lo menos incluso en las lecturas en traducción, para mí era muy evidente cómo hay un ritmo allí y cómo el ritmo puede llevar al lector hacia el final de una novela o de un cuento.
Entonces, para mí esa narrativa es muy, muy cercana. Siempre acudo a ella. Me gustan también los franceses, aunque tienen otra onda, ¿no? En América Latina, bueno, diría... Aunque siento que es un poco ineludible y un poco lugar común, pero la verdad es que son muy buenos. Argentina, me gusta mucho ver lo que han hecho, lo que hacen. Todo el tiempo están saliendo novedades de Argentina. Es terrible, ¿no? Es desolador que en México no pueda haber. Bueno, sí que hay cosas pasando en México, ¿no? Pero digamos como la cantidad de innovaciones que se hacen en Argentina me sorprende, ¿no? Como la manera de darle la vuelta a la propia tradición, de generar nuevas estructuras o jugar con las antiguas, ¿no? Como eso me gusta. Argentina es muy estimulante para mí. Y bueno, un poco de todos lados. Ok, Cristian. ¿Y qué estás escribiendo ahora? Esta es ya pregunta de cuando ya vas cerrando, ¿no? Es una gran... las entrevistas. No, está muy bien. Es una muy buena pregunta. Pero sí nos interesa. Creo que a los oyentes también les va a interesar. ¿Qué podemos esperar? ¿Cuál va a ser tu próximo libro? La verdad es que no lo sé. No estoy escribiendo mucho. Ok. Pero sí que estoy tomando notas. Hace poco compré un cuaderno. Me gusta mucho escribir en cuadernos. Y compré un cuaderno nuevo, lo cual es un indicador para mí de que hay algo que necesito poner ahí. Entonces ahora estoy haciendo como un ejercicio más... No sé si es más fragmentario, o sea, es un ejercicio más para mí, no tanto es que vaya a salir un libro de eso, pero como de anotar pequeños recuerdos, como de cosas que me vienen a la mente todo el tiempo. Yo no sé por qué temo como olvidarlos y necesito ponerlos ahí, pero al mismo tiempo, cuando leo mis propios recuerdos en conjunto, noto ciertas obsesiones, ¿no? Como ciertas escenas, cierta emocionalidad que probablemente termine en un libro futuro, ¿no? Pero estoy generando ideas, estoy en ese proceso y ya veremos. Sí, ya veremos, esperaremos lo próximo. Pero por lo pronto, otra vez te reitero las felicidades, felicitaciones. Son, si me permites decírtelo, 2 grandes libros, ¿sabes? Muchas gracias. Es una gran primera novela y esta colección de cuentos también no tiene desperdicio. Muchas gracias. Y cada quien hará su ambiente, ¿no? Cada lector. Yo ya te digo, me ponía musiquita, me encanta a gusto, el ambiente. Pero pues cada lector le evocará otras cosas. Espero que sí. Lo que sí estoy seguro es que se van a emocionar, o sea, va a tocar emociones, porque son lecturas muy potentes. ¿Quisieras agregar algo más para despedirnos? No, bueno, solamente enviar saludos a quienes han llegado a esta parte de la charla. Lo lograron, felicitaciones. Y bueno, invitarlas a leer estos 2 títulos. El primero está publicado por el Fondo de Cultura Económica y el segundo por Random House. Entonces están por ahí circulando. Gracias, Cristian.